Vera. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo está para usted y a toda la audiencia? Gracias, Un doctor. gusto. Gracias, un gusto, el gusto es nuestro también y gracias por atendernos. Ayer se presentó una acusación contra 6 agentes policiales de la sección homicidios y un abogado ante tu juzgado, doctor. Lo que queremos un poco es entrar en un dinamismo de didáctica a partir de esta presentación. ¿Qué es lo que a partir de la presentación de la acusación un juez penal de garantías hace? Y sí, es oportuno explicarle, es muy buena la pregunta porque la ciudadanía común necesita saber qué procedimiento rige Sí, para estos casos. a eso nos referimos, doctor, y queremos Eh, un eh, poco Primero abonar eso. primero quiero explicar, cómo decir en 3 palabras, qué significa una acusación en el proceso penal, ¿verdad? Sí, señor. Significa que el Ministerio Público encontró elementos suficientes para incriminar al ciudadano procesado, ¿verdad? Sí, Encontró pruebas, produjo pruebas para encontrarle responsable del hecho, o en este caso de los hechos punibles por la cual se lo está sometiendo a proceso. Entonces, en este caso de los 6 policías, el representante del Ministerio Público encontró estos elementos, eso obra en su escrito de acusación, no es una preopinión del juzgado, ¿verdad? ok, Entonces ok, aclaramos a ok. la ciudadanía, Sí, sí, porque sí, sí. la ciudadanía que no está en el mundo jurídico podría decir cómo el juez va a decir que se encuentra antes de resolver, ¿no? Claro. Estamos hablando de la función del Ministerio Público que encontró elementos suficientes para considerarlo responsable de estos hechos. Presenta al juez y desde ese momento el juez de garantía señala una audiencia preliminar para considerar, estudiar, resolver si amerita que la causa se eleve a la última etapa del proceso, que es la etapa del juicio oral público, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que estará a mi cargo de hoy en adelante es señalar la audiencia preliminar, que en minutos más lo hago, ujú, fijando seguramente un plazo de 15 días, porque la ley dice no menos de 10 días y mayor de 20 días, más o menos de acuerdo al calendario, será dentro de 15 a 18 días esa audiencia preliminar, y en ese momento voy a estudiar si la acusación reúne los requisitos legales, si ofrece la prueba, están de acuerdo los fundamentos, los hechos, las explicaciones, y si esa causa amerita para un mejor estudio de fondo de la cuestión en la siguiente etapa, ¿verdad? También se estudian los pedidos de la defensa, que obviamente la defensa planteará incidentes, secciones, pedidos de sobreseimiento, como es normal, vamos a decirlo. En estos casos, lo que considere, y también esos pedidos de la defensa, obviamente se van a estudiar. Entonces, ahí el juez penal de garantía tiene la facultad, y la obligación, por otro lado, de resolver si los cargos o descargos que presenta la defensa amerita para su elevación la causa a juicio. También se puede hablar para explicar que existen algunas salidas procesales, pero ujú. aquellas son muy limitativas. Hoy día tenemos procedimiento abreviado también, que el juez penal de garantía puede condenar, pero eso implica afectación de los imputados, afectación del Ministerio Público, que el hecho punible no supera la expectativa de pena, no supere los 5 años. Entonces es muy limitativo aquello, ¿verdad? Sí, claro, que justamente en estos días el Poder Ejecutivo rechazó o vetó en realidad la ampliación del sistema de abreviados, ¿verdad? Cuando el hecho punible es crimen, ni abreviados, ni suspensión, ni criterio de oportunidad se pueden aplicar, ¿verdad, autor? Así mismo, usted lo dijo. Yo creo que ese proyecto es muy lindo, pero fue un poco ambicioso. Ujú. Estableció una expectativa de pena de hasta 12 años. Y ahí es donde la ciudadanía y la prensa, y creo se hizo un poco eco, porque al extender a 12 años, dicen, ya abarca algunos hechos punibles como la prevista en el 128, coacción, violación, y ya son hechos un poco más resaltantes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese proyecto era muy lindo, pero tendría que ser con una expectativa un poco menor, ¿verdad?
al abarcar hechos punibles como coacción sexual y violación prevista en el artículo 128, que podría ser pasible de abreviación de plazo. Eso alarmó un poco a la ciudadanía y creo que mereció un poco el rechazo del Poder Ejecutivo. Pero aquel proyecto, si establecía una pena de 8 a 10 años, podría ser factible y una herramienta muy útil en el proceso penal. Claro, doctor, y además yo creo que lo que en muchos no concordamos, porque yo fui uno de los que de entrada creo que aplaudió, porque decíamos, tenemos que evitar que todo llegue a juicio oral y que el juez penal de garantías o convertido en juez penal de etapa intermedia liquiden las causas, ¿verdad? Esa famosa frase o eso de dejar a la expectativa del fiscal, expectativa de pena conforme a lo que el fiscal requería. Ahí lo que estaba un poco engorroso y medio negro el panorama, ¿verdad? Porque si eso se aplicaba, o sea, si eso fuera ley hoy, el Poder Judicial, el juez, perdería una vez más ese poder jurisdiccional. Porque si el fiscal presenta el pedido, el juez se opone y el fiscal adjunto ratifica ese pedido, no hay de otra, el juez tiene que darlo, ¿verdad? Te cuento, usted es Marco, ¿verdad? Sí. Te cuento una experiencia hace 3 años, a las 2 de la tarde. Usted me va a ayudar en el tiempo. Era en plena sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Arrón Martí. Estaba en pleno la comitiva paraguaya, representada por todos los estamentos estatales que fueron en aquella ocasión. Me acuerdo que el juez chileno, cuyo nombre no recuerdo, se quedó un poco paralizado y no entendió cuando se le explicaba que un caso de aquel suboficial Shembor y el comisario Gamarra fue desestimado, fue sobreseído, no recuerdo, una de las salidas, porque decía el juez, creo que fue el juez Amarilla, dice en su resolución, decía el juez de la Corte Interamericana, y esto me extraña, en Paraguay como es el sistema, decía, y preguntó al público, que fue contestada esta pregunta por el doctor Oscar Germán Latorre, dijo, ¿cómo el juez dice que no tiene otro remedio que dar esta salida porque fue solicitado por el fiscal adjunto del fiscal general? ¿Acaso en Paraguay la última palabra lo da el Ministerio Público o el juez? Decía aquel miembro de la Corte, porque justamente está en el caso que usted refiere de los requerimientos en la aplicación del artículo 358 en esto. Y ahí fue que se le explicó, ¿verdad?, que es una tarea jurisdiccional, pero en este caso es donde el sistema procesal rompe un poco ese esquema. Claro, se rompe un poco y pierde protagonismo el juez como director técnico del proceso, ¿verdad? Porque se ve atado de pies y manos cuando hay un doble requerimiento al unísono, tanto del fiscal como del fiscal adjunto. Entonces, eso nomás lo que teníamos miedo, pero como usted dice, doctor, realmente era un proyecto bastante ambicioso y que se tiene que ajustar y dar le vuelta una o dos tuerquitas y probablemente tengamos una norma con relación al abreviado bastante interesante. En la etapa intermedia, doctor, o sea, usted va a convocar, o sea, va a convocar la audiencia preliminar, y ahí, ¿cuál es la función del juez? ¿Qué es lo que el juez puede hacer en ese estadio? Y en ese estadio el juez lo que tiene que, aparte de escuchar a las partes, asentar las posiciones de las partes, está el artículo 347 que habla claramente de cada uno de los presupuestos que debe cumplir el Ministerio Público. Y debe observar la concurrencia de esos artículos 347. Hay algunos aspectos que comencemos por el aspecto formal, ¿verdad? Dice el 347 el cumplimiento de algunos aspectos formales, la descripción de los hechos, ofrecimiento de las pruebas, todo eso respecto del juez penal de garantía debe observar. ¿Qué pasa cuando una causa de marco y ciudadanía llega con acusación y no tiene audiencia, o sea, no se le ha dado oportunidad suficiente para declaración indagatoria, por ejemplo? Entonces, todas esas situaciones el juez debe observar. Primero el aspecto formal, ¿verdad? Y una vez que pase el aspecto formal,
que se haya cumplido los preceptos del 347, ahí ver un poco el fondo de la cuestión de que si la causa amerita la comisión de esos hechos y merece su estudio, su mejor estudio en una etapa de juicio oral, donde es una etapa más amplia. Las partes, la querella, la defensa, la fiscalía llama a su testigo, a su perito, de repente también hay una resolución que te invito a purgar un poco del 2015 de la segunda sala penal con la preopinión del gran amigo José Agustín Fernández. Hay una resolución muy linda de la sala penal de la Cámara de Apelación de la capital, donde anulan una resolución, creo que el doctor Miguel Tadeo, otro juez de garantía, donde dice que el juez penal de garantía en la audiencia preliminar puede sobreseer, tiene la facultad de sobreseer la causa. O sea, que tiene también el juez penal de garantía esta facultad de valorar las pruebas, hacerle los méritos a cada una de las pruebas y sobreseer también si corresponde, dice la sala penal. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo con esa posición de la segunda sala de la Cámara de Apelación de Capital y seguramente otros tribunales también. Pero cuando la causa es compleja, cuando vos tenés 17 testigos, 3, 4 pruebas periciales, 12, 13 pruebas documentales, creo que el estadio por excelencia, la etapa para discutir con mayor amplitud aquello, porque es el lugar donde se le convoca a los testigos, es el juicio oral. Más allá de una facultad de competencia, creo que el estadio procesal es como que yo te brindo a hacer radio en una oficinita de 2x2, podés hacer, pero seguramente tenés más acústica, tenés más espacio, tenés más estructura en un salón de 4x5 o 4x4, ¿verdad? Es más o menos así decir, no sé si me llego a dar por explicado. Súper bien. Doctor, una prueba que se presenta dentro de la acusación y se quiere sostener en la audiencia preliminar por parte de la Fiscalía y que no fue colectada conforme a las reglas del debido proceso. Por ejemplo, audios que no fueron colectados a través de órdenes judiciales. ¿Eso qué se hace con ese tipo de pruebas, doctor? Muy buena la pregunta, porque eso existe en muchos casos, en distintas partes del país. Y sí, mira, Marco y audiencia, en este caso pueden servir, los fiscales usan como medios de indicio suficiente. ¿Qué significa? Al inicio del proceso yo encuentro un audio contra Carlos Vera Ruiz, un audio contra Marcos, y donde me indica comisión de hecho punible. Sí. Si bien es cierto que ese audio no se realizó bajo las reglas de anticipo, grabación o orden judicial que pide la ley y la Constitución, yo fiscal puedo usar como un acto indiciario, porque después puedo colectar otras pruebas documentales, testimoniales, que puedan reforzar o inclusive reemplazar a esa prueba. Eso es lo que hay que explicar a la ciudadanía. Pero tu pregunta concreta, y esto está un poco más afinada ya para el mundo jurídico, ¿sí? Esa misma prueba para la acusación ya no tiene un valor. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 36 de la Constitución dice, bajo pena de nulidad, dice, ¿verdad?, que aquella intersección de conversaciones, comunicación telegráfica, telefónica, telegráfica, otros, cuando se haya hecho sin la autorización judicial, eso significa que el Ministerio Público, antes de realizar esa grabación, tendría que haber solicitado por vía judicial y conseguido, y posterior a esa resolución se tiene que hacer la grabación. Entonces carecen de nulidad. No es una cuestión de apreciación de nosotros los jueces, sino es una disposición del Código Procesal Penal y de la disposición del artículo 36 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Genial. Entonces creo que clarísimo. Es claro esto para suponer. Clarísimo. Entonces, pero ¿cómo va a usar la imputación? Porque la imputación requiere otro presupuesto que la acusación. La acusación, estábamos diciendo, yo tengo pruebas suficientes contra Carlos Vera Ruiz y quiero llevar para producción al juicio. Y en la imputación yo digo como fiscal, tengo hechos que me hacen presumir suficientemente. Y esto,
Si bien es cierto, esto yo no voy a usar, pero puedo complementar en la etapa preparatoria con algunas pruebas documentales o testimoniales, ¿verdad? Excelente, doctor. Entonces, ahora yendo otra vez al caso concreto, en minutos, en horas, Eso es lo que vas yo quiero. a definir cuándo vas a convocar a las partes para que continúe este proceso y después vas a verificar conforme a las reglas del debido proceso y las normas procesales si se eleva o no a juicio oral o si de por ahí se puede llegar con alguno, por lo menos alguna salida alternativa, o si se presentó todo mal, incluso se puede ir al sobreseimiento provisional o el definitivo, ¿verdad? Así es. Genéricamente hablando, ¿verdad? Para evitar la preopinión y mucho menos. Sin detalles más. Usted ya lo ha explicado bien. Se va a valorar esas circunstancias. Yo en minutos más, si me dejan un número, le mando la fecha. Sí. Ya creo que está en el firmador. Ya le mando la fecha de realización de esta audiencia. Genial. De interés público, al menos acá en Alto Paraná. Te escribimos, doctor. Gracias. Muy amable como siempre. Estamos. Hasta luego. Saludos a la ciudadanía. Chao. Gracias. Usted está escuchando PDS. El doctor Carlos Vera.